Denle un fuerte aplauso como al Señor se lo merece. Él es majestuoso. Él es el Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Buenos días. Pueden sentarse, por favor. Qué hermoso el poder contemplar y declarar la majestuosidad de Dios en medio de su pueblo. Amén. Y en esta mañana permíteme compartir la palabra del Señor. Y este tema es cómo ganar el favor de Dios para mi hogar. Cómo ganar el favor de Dios para mi hogar. Y quisiera que puedas estar atento a cierto comentario o a ciertas notas que tengo aquí en mi folder. Y cuando una persona trabaja las 8 horas del día a día, recibe al final de ese tiempo, ¿qué recibe? Salario, ¿se acuerdan? Cuando uno trabaja las 8 horas, ¿qué recibe? ¿Más fuerte? Sé que no estamos en una clase, pero vaya recuperando la fuerza y el poder recordar que cuando hay un esfuerzo y uno trabaja, pues recibe lo que es el salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, esa persona recibe un premio. Amén. Pero ¿qué pasaría lo que hoy hemos visto? Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, o como los jóvenes que estaban estudiando, muchos de ellos se han esforzado, que recibieron, aparte del regalo que es un premio, recibió una diploma de reconocimiento. Y qué lindo, ¿no? Y cuando nosotros vemos estas actitudes o estas acciones en cada una de estas personas, recibiendo un salario, recibiendo un premio, recibiendo un reconocimiento, ese es digno de poder ser aplaudido, ¿no? De poder darle ese honor, ese recibimiento. Pero ¿qué pasaría cuando una persona no ha sido capaz de ganarse un salario? Cuando una persona ni siquiera se ha atrevido a ganar un premio, ni siquiera un reconocimiento merece recibir. Pero sin embargo, vemos que esta persona recibe todo, sin esfuerzo alguno. Y uno dice, ¿cómo es posible que esta persona que no hizo nada, no se esforzó, sin embargo recibe o le premia y todavía se lleva todos los aplausos? Y uno, en la lógica humana, uno se levanta y dice, no entiendo, ¿qué cosa es? ¿Sabe lo que significa esto? Favor no merecido. La Biblia dice que esa es gracia. Y muchos de nosotros hemos pasado esta experiencia. Cosas que hemos recibido de parte del Señor en nuestra vida, sin merecernos. Hemos recibido de parte de Dios y lo hemos disfrutado. Para esto, quiero que me puedas entender que cuando hablo del favor de Dios o la gracia de Dios, que son sinónimos, hablamos de este idioma del griego que es charis o caris, que significa favor divino, regalo inmerecido, un don otorgado por pura benevolencia. Algo que no te mereces, pero recibes. Algo que no es digno de recibir, pero sin embargo recibe. Y estaba preguntándome, Señor, si voy a hablar de este tema, que cómo ganar el favor tuyo. Me venía a la mente cuando cantábamos, majestad, majestad. Y recordaba que verdaderamente el favor de Dios hace 37 años lo recibí a través de una conversión. La salvación lo recibí bajo el favor de Dios cuando me entregué al Señor. Pero a pocos días nomás me pasó un accidente. Me pasó este accidente que mi vida se expuso a una situación muy delicada, de una explosión, y de tal manera que salí volando a 3 metros. La gente todo corría. En esos tiempos existía bastante lo que es el terrorismo. Y por ahí decían que ese es un atentado, y total que cuando los patrulleros llegan no era un atentado sino un accidente. Y cuando estuve en esa escena, verdaderamente decía entre mí, aún siendo creyente al inicio de mi vida cristiana, le decía, Señor,
permíteme por favor vivir. Quiero vivir, pero yo no quiero vivir que me falte alguna extremidad de mi cuerpo. Quiero vivir y servirte, Señor. Así que cuando hice esta oración, verdaderamente pasó una serie de cosas. Ya es muy largo la historia, pero me pasó de veras que en ese momento me llevaron, llegué al hospital. En el hospital casi me mandan a mi casa, aún con una hemorragia interna. Y de la nada una persona dice: doctor, este joven no es de ese color de tez clara, él es trigueño. Y el doctor se asombra y dice: vamos a hacer un análisis, y total llegan a detectar que tenía una hemorragia interna. De inmediato procedieron a lo que tenían que hacer los médicos. Cuando verdaderamente vi toda esta escena, dije: Señor, vivo por el favor tuyo, es por tu gracia que mi vida está aquí presente. Después de 37 años, ha pasado un largo camino, he recorrido un largo camino y he visto solamente la gracia de Dios, el favor de Dios. ¿Y cuántos de ustedes tal vez han visto el favor de Dios? La Biblia también nos habla de muchos personajes como José, que gozaba de la bendición de Dios, y eso era a través de la gracia divina, el favor de Dios. Cada escena, en cada lugar donde José se encontraba, ahí estaba el favor de Dios. No sé qué cosa encontraba en la vida de José, pero las personas que estaban alrededor de José recibían bendición, recibían o eran personas influenciadas por José. Ahí estaba el favor de Dios, la bendición de Dios en la vida de José. Hay algo que me llama bastante la curiosidad: ¿cómo es que Abraham pudo vivir y disfrutar del favor de Dios? Un hombre que había sido hallado delante de Dios, el poder ser utilizado. Pero mira lo que sucede. En la vida de Abraham, Dios no escogió a otro, sino a un anciano y a su esposa, que ni siquiera es una joven, sino también a una anciana llamada Sara. Y aparte de ser anciana, era estéril. Pero sin embargo, en la gracia, en el favor de Dios, Dios mira la vida de Abraham y Sara. ¿Para qué? Para escogerlo a este hombre, a esta mujer, para levantar toda una nación. De ellos tenía que salir la descendencia del pueblo de Israel. Sin embargo, yo me hacía la pregunta: Señor, ¿por qué tenía que escoger a Sara? Tenía que escoger a una mujer ya de muchos años, a un hombre que ya de avanzada edad, donde no había placer para poder tener un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no el Señor escogió a una princesa, una joven fuerte, una jovencita con una matriz, como para dar trillizo, cuatrillizo, y de veras iba a ser la bendición tan gloriosa, la multiplicación y la nación que Dios había prometido? Pero no, Dios no miró eso. Dios miró a dos personas que tenían dificultad. Para los ojos humanos no era factible que iba a nacer una criatura. Pero cuando el favor de Dios, cuando la gracia de Dios está sobre alguien, sobre una persona, no hay límite, no hay cosa alguna natural que puede bloquear al propósito de Dios. Y la Biblia nos dice que Abraham y Sara tuvieron hijos. Amén. Tuvo un hijo, y de ese hijo salió pues ya lo que nosotros conocemos. Amén. La nación bendita de Dios. Hermanos, Moisés, dice la Biblia que era un hombre letrado por 40 años preparándose, pero tenía un problema. Este hombre no podía hablar bien, pero sin embargo, Dios utiliza su vida. Dios usa su vida. Y no solamente para que pueda ir a hablar con el faraón, sino para que pueda traer, a través de su vida, sea rescatado el pueblo de Israel, sea libertado de esa nación y llevar a la tierra prometida. Tantos hombres, tantas personas que Dios podía usar. ¿Por qué usó Dios a Moisés? Un hombre que no podía hablar. Es gracia de Dios, es favor de Dios. Yo sé que por ahí alguien se está identificando, alguien está diciendo: ¿verdad, no?
Yo también me encuentro así. Porque hay muchas personas que dicen, yo tengo esta dificultad y no creo que sirva para esto, no creo que vaya a ser útil para esta área. Te vuelvo a decir, Dios comenzó a utilizar a muchos hombres como David, que posteriormente vemos en la Biblia que Dios escoge al rey, a David para ser el rey de Israel. ¿Dónde estaba David? Era un pastorcito, un hombre que vivía ahí en el campo. Nadie había observado su vida, pero Dios miró del anonimato, lo sacó a David para poder usar poderosamente su vida. Y usted conoce la historia de David, cómo pudo derrotar al gigante Goliat, cómo pudo hallar delante del Señor esa gracia, ese favor divino. Dios te quiere dar un trato diferente para hacerte la vida más sencilla y hermosa. ¿Sabes? En esta mañana quiero hablarte de esto, el favor de Dios. Piensa por unos minutos, ¿qué recibiste de Dios sin merecerlo? ¿Algo recibiste de Dios? ¿Algo has recibido de Dios? Si tú has recibido delante de Dios algo que tú no mereces, yo quiero que levantes tu mano. Amén. ¿Has recibido? Amén, baja tu mano. La vida, la salud. En el segundo culto yo estaba por ingresar a la iglesia y ahí en la puerta de la iglesia un hermano me dice, por favor, pastor, quiero que ores por un carro, un auto que se ha comprado. La vez pasada, ¿se acuerda usted, pastor? Oré por este carrito. Hasta el día de hoy, pastor, no he chocado, todo me va bien, no se ha malogrado el carro. Así que otro familiar se ha comprado otro auto nuevecito, pastor. Así que ore, por favor. Así que de inmediato a retroceder el aceite, vamos a orar. Yo entre mí decía a esta familia, a este matrimonio, qué bueno que estén disfrutando el favor de Dios, la bendición de Dios. Que hemos recibido de parte de Dios muchas cosas. Ahí está nuestra salvación, ahí está nuestra familia, ahí está nuestro esposo, nuestra esposa. Es un regalo de Dios, es un favor de Dios lo que tienes a tu lado. Tus hijos, no es una carga, es una bendición. El favor de Dios está sobre tu vida. Hay personas que no pudieron tener hijos, pero sin embargo el favor de Dios se manifestó dándoles hijos. No uno, sino muchos hijos. Así que el favor se manifiesta y eso se llama justamente el favor de Dios, el don que viene a nuestra vida, un regalo que de parte de Dios viene a nuestra vida sin merecerlo, pero Dios se encarga en darnos. Pero hoy quiero ver juntamente con ustedes en una escritura que nos habla acerca de la vida de Salomón. Y vamos a ver de cómo Salomón inicia con el favor de Dios y luego termina perdiendo el favor de Dios. Es increíble ver a este hombre con toda su grandeza. Dios en el libro de Segunda de Crónicas, en el libro de Segunda de Crónicas, y vamos a ver, dice en el versículo 12, de cómo Dios va a hablar a este hombre llamado Salomón. Recuerda que Salomón construye el templo de Salomón, así conocido. Pero mira, dice el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casas de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí. ¿Qué dice? Para siempre. Dios habló a Salomón. ¿Y todo a través de qué?
de una oración sincera, de un sacrificio sincero que estaba ofreciendo Salomón al inicio, al tiempo de inaugurar el templo. Pero fue evidente que cuando vemos la vida de Salomón, de cómo Salomón había alcanzado el favor de Dios, porque cuando construye el templo, Dios permitió que grandes cosas pudieran suceder en la vida de Salomón. Y una de las cosas es que el reino de Israel alcanzó su cima durante el reinado de Salomón. Salomón fue reconocido como el hombre más sabio que el mundo ha conocido y posiblemente como también el hombre más rico de ese tiempo. Como testamento de la increíble prosperidad que Dios permitió que Israel disfrutara, hizo edificios increíbles, grandes. Pero sabe, estos edificios, lo que construyó lo hizo con oro, plata, bronce y distintas piedras preciosas. Todo eso disfrutaba Salomón, de la prosperidad. Este hombre que fue reconocido como el hombre más sabio de esta tierra, pero también pudo disfrutar de las cosas materiales. Todo lo que recibía, todo lo que él obtenía, era para gloria de Dios. Él reconocía de dónde procedía todo esto. Pero hay algo que debemos de entender y ver acerca de la conducta de Salomón. En la vida de Salomón no todo fue perfecto. Algo salió mal. Algo salió mal. ¿Por qué Salomón en el camino, en la vida que llevaba, por qué Salomón perdió el favor de Dios? ¿Por qué Salomón tuvo un glorioso comienzo, pero tuvo un mal final? ¿Por qué razón? Esto me hacía la pregunta de muchos cristianos. Empezamos bien, con grandes bendiciones, pero terminamos muchas veces, no todos, pero muchos cristianos terminan mal, terminan ahí con problemas, lastimados y con tragedia y una serie de cosas. Y cuando nos encontramos en una situación así, de tal manera, lo único que en ese momento de tragedia nos acordamos de Dios. A una persona decía, a veces el cristiano pareciera como el pueblo de Israel, que no entienden palabras de amor, sino palabras de chicote, de látigo. Así entiende, con golpe aprende. Yo creo que estamos en la gracia de Dios. Estamos en esa gracia maravillosa donde el favor de Dios sale a nuestro encuentro, donde el favor de Dios se da a conocer. La vida de Salomón nos enseña muchas cosas, y una de las cosas es que Salomón, queridos hermanos, se envolvió con tantas mujeres. Por ahí se habla que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Muchas de estas mujeres eran mujeres paganas, mujeres que no amaban a Dios, mujeres que verdaderamente tenían su propia creencia, su propio Dios. Salomón se olvidó incluso todas las recomendaciones que Dios había dado a Salomón. Lógicamente, cuando uno verdaderamente mira, dirige sus ojos a las cosas de este mundo y se entretiene con todo lo que el mundo le ofrece, pierde todo el consejo de Dios, se olvida del consejo de Dios. Y Salomón comenzó a olvidarse, no puso en práctica el consejo de Dios, el tener cuidado. Salomón se dio el pecado de todas esas mujeres paganas. Tan fuerte ha sido la influencia de estas mujeres. Y digo tan fuerte porque Salomón, según la historia, terminó su vida no adorando a Dios. Salomón terminó adorando a otros dioses, siendo infiel a Dios, y consigo arrastró a todo el pueblo de Israel y Judá. Porque este hombre Salomón era un hombre influyente, un hombre que Dios había levantado. Los ojos de todo el pueblo estaban ahí mirando. Era el modelo, así inició, era el ejemplo. Pero cuando comenzó a perder el favor de Dios, la bendición de Dios, empezó el peligro, empezó la tragedia. Tal vez empezaste viviendo en el favor de Dios. Tal vez
Comenzaste a disfrutar de la vida, teniendo una buena familia, teniendo prosperidad, éxito. Me recuerdo mucho de un hermano que me decía: pastor, ore por mi trabajo. Y comenzábamos a orar por su trabajo. Pastor, ya Dios me está bendiciendo. Hay mucho trabajo, pero sin embargo saco mi tiempo para Dios. Pastor, estoy ganando mucho dinero, pero me gusta el dinero para dar mi diezmo al Señor, para dar mi ofrenda al Señor. Y poco a poco, no solamente se dejaba llevar por el trabajo y por todas las cosas, dejó de asistir a la iglesia. El trabajo ocupó el primer lugar en su vida. Arruinó su vida matrimonial, arruinó su vida, el corazón de sus hijos, y perdió la comunión con Dios y se alejó de Dios. Y por último se perdió, a pesar de que cuántas veces lo habíamos visitado. ¿Qué debemos hacer para ganar el favor de Dios? John Maxwell dijo: un hombre debe ser suficientemente grande para admitir sus errores, suficientemente inteligente para sacar provecho de ellos y suficientemente fuerte para corregirlos. Si queremos ganar y permanecer en el favor de Dios, hay cosas que debemos de hacer. Si el favor de Dios no te está acompañando y has llegado a este lugar y sabes que el favor de Dios, la bendición de Dios no está siendo notoria en tu vida, y en esta mañana estás con problemas, con situaciones terribles en tu salud, en tu trabajo, en tu negocio, en toda área de tu vida, y tú sabes cómo te encuentras, y has llegado a este lugar solamente porque hay el favor, la gracia de Dios ha permitido que puedas llegar a este lugar. Y no es casualidad que en esta mañana se levante un mensaje y llegue a tu corazón de esta manera. El favor de Dios ha salido para tu corazón, para tu vida. Si has perdido en el camino de la vida, has perdido todo ese favor de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es la solución a estos problemas. La Biblia nos dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ya ustedes lo saben. Este versículo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En la versión de NBI dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde los cielos y perdonaré su pecado, restauraré su tierra. 4 cosas que Dios nos pide. Si has perdido el favor de Dios, hay 4 cosas que Dios nos pide. En primer lugar, humillarnos. Segundo, orar. Tercero, buscar. Cuarto, debes abandonar tu mala conducta. Y me hacía la pregunta: Señor, y aquellos que no perdieron, sino que seguimos viviendo en el favor de Dios, me venía a mi corazón y me decía: aún deben mantener estos 4 principios aún en su corazón. Si quieres permanecer, aún debes mantener siempre 4 cosas. 4 cosas para poder recibir el favor de Dios. Si has perdido, estas 4 cosas te van a ayudar a que puedas volver y puedas recuperar el favor de Dios. La primera cosa, Dios nos dice: si te humillas. Y usted sabe que el humillarse es la actitud sumisa de doblegarse, de postrarse ante un Dios verdadero. Es abatir el orgullo. Me encanta esto: es abatir, quebrar el orgullo. ¿Y sabe por qué? Porque en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo, en la sociedad, hermano, donde estamos, se está promoviendo una serie de actitudes de soberbia y arrogancia. Y esto lo vemos en muchas personas. Esta generación que se está levantando, se levanta para poder ser autosuficiente. Cree que tiene todo bajo control, que no necesita de nada, de nadie, para poder resolver sus problemas. Tal vez por ahí has escuchado de personas: yo no necesito de nadie, yo lo puedo hacer todo. A mí no me gusta que nadie me mande. Si no fuera por mi esfuerzo, no tendríamos nada.
Esas palabras son palabras verdaderamente donde carece la humildad, donde carece un corazón quebrantado y humilde delante de Dios. La Biblia nos dice que esa actitud, cargado de orgullo, de soberbia, es lo que desagrada a Dios. Proverbio dice: Dios no soporta a los orgullosos. Una cosa es segura: no los dejará sin castigo. Y este es peligroso. Analicemos cómo está tu vida. ¿Cómo es que perdiste el favor de Dios? Tal vez dejaste a Dios de lado y procuraste hacer todo por tu esfuerzo. Yo puedo, yo tengo la facilidad. ¿Qué dinero ni qué dinero? Saco mi tarjeta, saco la cuenta, me presto y hago y esto. Yo todo lo puedo, todo lo puedo. Mi esfuerzo. Aún todavía tienes 80 años y dices: soy joven todavía. Es orgullo. ¿Por qué no decir sencillamente, Señor, aquí estoy, ayúdame, dame sabiduría? Nuestra actitud debe ser la postura de humillarnos delante de Dios, de poder depositar toda nuestra confianza en Dios. Si verdaderamente nosotros decimos que nuestro Dios es el Señor de señores en nuestra vida, entonces debe manifestar lo que es la humildad. Cuando nosotros nos postramos, cuando nosotros nos humillamos, lo que estamos diciendo: Señor, eres tú aquel que gobierna, aquel que controla toda mi vida, toda área de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pide que nos humillemos? ¿Por qué Dios quiere que nos quebrantemos? Para poder reconocer, para que Dios, cuando tú te humillas delante de Dios, quien se exalta es Dios, quien se levanta es Dios, quien se hace Señor de señores es Dios. Cuanto más Dios te mira quebrantado, cuanto más Dios te mira de rodillas, es el Señor que se levanta como el Señor de señores, como el Rey de reyes de tu vida, de tu hogar. Por eso que Dios nos dice: tú tienes que humillarte, tú tienes que humillarte. ¿Y sabes por qué? Proverbio habla: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y escucha esto: y a la honra precede la humildad. Dios desea honrar a su pueblo. Dios desea levantarte. Dios desea que tú no sigas caminando en la miseria, en la angustia y en cuantas cosas. Por eso que Dios en esta mañana nos dice: debes humillarte, quiebra tu corazón, tu orgullo, para ser levantado. Otra de las cosas que nos pide es de poder orar al Señor. Y me encanta lo que los miércoles estamos teniendo. El miércoles hemos empezado. No se imagina, los que no estuvieron se perdieron tremendamente la presencia de Dios. Y en esta mañana Dios nos dice: si oramos. Es triste ver hoy en día mucha familia afanada, buscando cosas materiales, trabajando en el negocio, pero no hay tiempo para orar. Aún lo que abunda en las casas son esos televisores, programas, Netflix, Disney, cuántos programas, y se pasa hora tras hora, otra vez las redes sociales ahí conectados. Para eso sí hay tiempo, pero hay tiempo para orar. Estoy ocupado. La oración no es una opción, es una necesidad. Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad orar. La oración nos abre la oportunidad para que nuestra familia reconozca que nuestro Dios puede hacer posible lo imposible. Aleluya. La Biblia dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis en orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué necesita? ¿Cómo estás pasando? ¿Hay algo imposible que estás cruzando? ¿Estás pasando? Para Dios todo es posible, pero debes orar. La oración en familia es una conexión directa con el reino de los cielos en nuestro hogar. Porque donde están 2 o 3 en mi nombre, en medio de ellos estoy. Si tú comienzas a orar en tu casa, ahí se hace esa conexión directa con los ángeles, con la presencia de Dios. La presencia de Dios desciende, porque Él dice: donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, en medio de ellos estoy. Amén. La oración nos ayuda a perdonarnos.
y el poder convivir en armonía con nuestra familia. ¿Has dejado de orar? Es momento de orar. 3, si me buscas, a pesar de las actividades y cuantas cosas, en vez de estar buscando y afanándonos con otras cosas, no podemos olvidar el buscar a Dios. Pensamos las semanas y los meses buscando las provisiones materiales. En el trabajo, que es una bendición, en el negocio también, pero no apartamos tiempo para poder buscar el rostro de Dios. La Biblia dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, no segundo, no tercer lugar, primeramente. Dios siempre ha querido que lo busquemos en familia, y Él lo ha establecido. Esto me encanta. En el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 5 al 7, ahí Dios lo estableció. ¿Dónde es que debemos de buscar a Dios? Y con toda nuestra familia. Anótale si es posible esto. Deuteronomio capítulo 12, 5 al 7. Y eso es en ese tiempo era en el arca, en el templo. Hoy es en la iglesia. Dios quiere que lo busquemos a Dios en este lugar. Por eso que doy gracias a Dios verlo a muchos de ustedes con sus hijos viniendo. Vamos a ir, papá, tengo frío. Vamos a ir a la iglesia. Tengo esto, tengo mucho sueño. Vamos a la iglesia. Hay muchos. Mira, aquí hay una familia entera. Todos los domingos. No sé cómo hace la hermana Paola, pero no sé cómo hace vestirle a este muchacho. Pero él está puntual. Y así hay muchos hogares, muchas familias que vienen. Así que lo último, la cuarta cosa: si abandonas tu mala conducta. ¿Cuál es la mala conducta? ¿Qué conducta estás mostrando? ¿Cómo está tu testimonio como creyente? Es que aquí no me ve el pastor, no me ve mi líder, pero hay unos ojos que sí nos ven. Hay unos ojos que sí está presto, mirando, atento a todo lo que tú dices y haces. Dios le dice a su iglesia: si abandonas tu mal comportamiento, tu mal estilo de vida, entonces mira la condición que Dios nos muestra. Cuando nosotros vamos a hacer esto de buscar a Dios, de mejorar nuestra conducta, de poder comportarnos como a Dios agrada, verdaderamente la Biblia nos dice en el versículo 14, dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso que hay muchas personas, cuando reconocen y entienden que necesitan el favor de Dios, y cuando no lo siente, ya no lo vive, porque cuando no hay favor de Dios, tu vida se desespera. Es como cuando la persona que tuvieron contagiado del COVID, no había el oxígeno. ¿Qué pasaba? Se desesperaba, ¿no es así? Se desesperaba, quería más oxígeno, más fuerte, más fuerte. Así es la desesperación cuando el favor de Dios no está en nuestra vida, cuando la presencia de Dios no está en nuestra vida. Por eso que Moisés podía decir: si tu presencia no va conmigo, si tu favor no está conmigo, no me permitas que pueda caminar o que pueda dar un paso. Moisés sabía, y todos los personajes de la Biblia sabían que el favor de Dios era lo que ellos más necesitaban. ¿Y cuántos de nosotros en esta mañana necesitamos el favor de Dios? En esta mañana, dos cosas. Tal vez has venido y sabes cómo está tu vida. Sabes que hay muchos problemas, muchas dificultades. Sé que los problemas nos ayudan a madurar cada día, a ser fuerte en el Señor. Pero no podemos vivir sumergido en los problemas, en el hoyo cenagoso, como dice la Biblia. No podemos vivir todo el tiempo en el lodo cenagoso. La vida no se ha hecho solamente para vivir en el lodo. Eso es un momento. Nuestra vida está diseñada para poder vivir y disfrutar del favor de Dios. Tu gracia y tu favor, dice la Biblia, uno de los salmos. No estamos diseñados para estar viviendo en sufrimiento. Tenemos que pasar valle de sombra y de muerte, sí. Pero ahí en medio de ese valle de sombra y de muerte,
El favor de Dios se tiene que manifestar y tú tienes que testificar y hablar de ese Dios que todo lo puede. No puedes quedarte en la tragedia, en la miseria. Es momento que te levantes, es momento que digas: Señor, perdí. Por eso que la pregunta sería: ¿en qué momento perdiste el favor de Dios? ¿En qué momento perdiste tal vez a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Porque hay muchas personas que dicen: busco a Dios y estoy solo, busco a Dios y no tengo a mis hijos. Pregúntate, preguntémonos: ¿en qué momento hemos perdido que el favor de Dios puede estar en nuestros hijos, en nuestra familia? Pero Dios en esta mañana nos dice: nunca es tarde. Si haces estas 4 cosas, nunca es tarde. Si tú has perdido el favor de Dios y ya has estado caminando durante todo este tiempo sin el favor de Dios, y nunca has dicho a Jesús que vengas a tu corazón, nunca has permitido que Jesús venga a tu vida, siempre has caminado por tu esfuerzo, por tus propias habilidades, tus capacidades, y siempre has hecho, y sin embargo, a pesar de tu esfuerzo, te ha resultado muy bien, pero también te ha llevado a muchos problemas que no has sabido cómo salir. Pero Jesús está ahí. Jesús está ahí para decirte: hija, hijo, mi favor se extiende para ti. En esta mañana, si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú quieres recibir el favor de Dios, la gracia, la dirección de Dios, solamente tú tienes que hacer esta oración conmigo. Ahí donde estás, yo quisiera que cierres tus ojos y repita esta palabra conmigo: Señor Jesús. Dile. Y tú que estás viéndome a través de esta plataforma del Facebook, YouTube, ¿quieres recibir a Jesús? Dile: Jesús, ven a mi corazón. En esta mañana reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados. Recibo tu favor, Señor, y tu perdón. Límpiame, hazme nueva criatura, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, el favor de Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Si tú has hecho esta oración, si tú has orado recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador, yo quisiera orar por ti. Ahí donde estás, quiero invitar a la iglesia en general que se pongan de pie, por favor. Si tú has hecho esta oración, yo quiero orar por ti. Te invito a que puedas pasar aquí. Quiero orar por tu vida. Tú has recibido a Jesús, has pedido que el favor de Dios venga a tu corazón. Has dicho: Jesús, ayúdame, dame la fuerza. Quiero ser cada día mejor para ti. Amén. Aleluya, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si tú has hecho esta oración, ven aquí. Vamos a orar por ti. Estamos entre amigos, somos una familia. Yo sé que hay muchos de ustedes que han hecho esta oración. Ahí donde estás. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ya hay uno. Habrá uno más, 2 más. Ven, tú has hecho esta oración. Pasen por aquí. Pasen aquí. Hay tiempo que Dios ha diseñado, ha sacado para ti también. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde está. Si tú has hecho esta oración, has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, también te quiero invitar a que en la parte de afuera, ahí está el sector de conexión. Ahí yo quiero que tú te puedas acercar. Y si no, pase en este lugar y vamos a orar. Amén. Hay personas, hay vida. Muy bien, pasen. El favor de Dios se ha extendido. Amén. El favor de Dios. Y ahí donde tú estás, iglesia, levanta tu mano y dile al Señor Jesús: gracias Señor. Si tú sabes cómo está tu caminar y tú sabes que de veras necesitas ese favor de Dios, dile: Jesús, perdóname. Pero una vez más vuelvo, Señor, a tomar estos principios de humillarme, de orar,
de buscarte y de dejar, Señor, esa mala conducta, tan solamente para poder agradarte a ti y alcanzar el favor inmerecido, tu gracia divina. Padre, bendice, Señor, a tus hijos. Levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame, tu favor me acompaña. Padre, oramos por estas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor. Afirma, Señor, su corazón, afirma su vida, Señor. Gracia divina, favor inmerecido, Señor, sobre su vida. Afirma su corazón y el caminar, Señor, en esta vida de fe, de desafío. Bendigo, Señor, su vida en el nombre de Jesús. Y a la iglesia, Señor, sea tu favor, sea tu gracia divina, Señor, sea tu gloria y tu presencia acompañando, Señor, y dirigiendo, Padre, cada paso. Y Jesús, vivimos para ti. Vivimos para ti, para darte gloria y honra a tu nombre. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén.